Soy el doctor Javier Hernández Quesada, voy a ser el moderador de esta, más que mesa, presentación del libro de nuestra colega Liliana Lanz Vallejo, llamado Mixed Feelings en Tijuana, bilingüismo, sentimiento y consumo transfronterizo. Les extiendo la más cordial bienvenida a esta presentación en el marco del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a pasar a presentar a la autora y al presentador del libro. Liliana Lanz Vallejo es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales por el CONEF. También es maestra en Lingüística Aplicada por la UDG y licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamérica por esta universidad. Desarrolló su tesis de doctorado sobre las prácticas translingües de español e inglés en Tijuana y su relación con el consumo mediático. Esta tesis la convirtió en un libro, el cual fue publicado por la Universidad Autónoma de Baja California y la editorial McGraw-Hill en el 2022, es decir, es este libro bajo el nombre de Mixed Feelings en Tijuana, bilingüismo, sentimiento y consumo transfronterizo. Las áreas de especialidad de la doctora Lanz son el análisis del discurso, la sociolingüística y la lingüística de corpus. Sus líneas de investigación tienen que ver con el bilingüismo, español-inglés, la frontera México-Estados Unidos, la comunicación también intercultural e intergénero, la cortesía verbal, la mercantilización del lenguaje y la comunicación en Internet. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran los artículos Actitudes Lingüísticas frente al inglés en Tijuana, en la revista electrónica Glosas de la Academia Norteamericana de Lengua Española, correspondiente a la RAE, y Tirar madres a su casa, la hostilidad hacia las prácticas de paternidad y maternidad en los espacios públicos, en el libro Historias de Madres, Historias con Madre, Crónicas del Maternaje, compilado por Alicia Caldera, en la editorial mexicana Paraíso Perdido. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, está adscrita a la licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica y también colabora como docente en la maestría en el Centro Posgrado y Estudios Sor Juana. El presentador Julián Beltrán, él es profesor e investigador de tiempo completo en nuestra facultad, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de Sinaloa y maestro en Ciencias Sociales por esta universidad. Tiene estudios de doctorado en proceso en el ámbito de la teoría crítica por el Instituto de Estudios Críticos 17. Ha presentado sus trabajos sobre violencia y literatura en el norte de México en diversos congresos nacionales e internacionales. También ha publicado como coordinador en los libros Rara Avis en el año 2021, Literaturas y discursos sobre la violencia en el norte de México y Personajes, espacios y acciones, una aproximación literaria y cultural, que fue en el año 2018, entre otros textos que ha publicado en libros y revistas. Bueno, la dinámica será escuchar la presentación y evidentemente las aportaciones de Liliana, y posteriormente vamos a abrir el micrófono para quien guste hacer alguna o varias preguntas sobre el contenido de este trabajo. Muchas gracias y comenzamos. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, gracias por asistir a la presentación del libro de mi colega y mi amiga Liliana Lanz. Y pues bueno, estamos en casa y entre conocidos, entonces me toca comentar este trabajo. Al ratito voy a pasar lista, ¿no es cierto? Este trabajo, tengo entendido que es producto de una tesis doctoral. Y bueno, escribí un pequeño texto. Creo que cuando uno hace la primera lectura, que le toca romper el plástico y el libro todavía está oloroso en imprenta y uno empieza como a tener la tentación de recorrerlo, pues creo que por respeto mínimo pues hay que leer la obra entera, ya que me lo han encomendado y te lo agradezco mucho. No me acuerdo si yo me propuse o tú me invitaste, pero bueno, pero estoy emocionado y fue una lectura muy interesante. Entonces escribí este texto y espero que te reflejes. No te pongas nervioso. Bueno, titulé mi texto
las lenguas en contacto y su puesta en escena a través de la red. Este libro de Liliana Lanz es un estudio exhaustivo, se ve que lo sufrió, tengo entendido que es producto de su tesis doctoral, pero también que lo disfrutó, puesto que a veces no se puede evitar citar algunas experiencias personales de su relación de ella misma con el inglés fronterizo. De una lengua dinámica que aparece cuando dos lenguas en condiciones disímiles se ponen en contacto, el español y el inglés. Esa otra lengua, diría yo, la lengua fronteriza, aparece en condiciones especiales que le confiere el hecho de vivir en una región en condiciones especiales. Liliana Lanz aparece aquí como una investigadora apasionada y conocedora del análisis del discurso y conocedora también de una región a la que se dispone a configurar y interpretar. Mediante una etnografía virtual donde 50 hablantes con características especiales comparten ciertas afinidades con las que configuran su espacio fronterizo a través del habla, para después clasificarlos en 3 categorías que resultan de ciertas condiciones del uso que le den al inglés en sus discursos puestos en marcha a través de Facebook con la técnica de la encuesta y el Atlas TIP, que van a ser atravesados por una serie de condiciones que van desde las emociones hasta lo comercial, de lo que resultan hablantes binacionales, nacional fronterizos y transfronterizos. Esta clasificación, en lo personal, fue de las aportaciones más interesantes de esta investigación, entre otras. La aventura, tanto de investigación como de lectura, es fascinante y poco a poco, a través de los resultados que inician con la etnografía virtual, Liliana Lanz se coloca en el papel de la investigadora y como tal va presentando resultados, empezando por la metodología del trabajo. El libro se va convirtiendo en un texto sobre la identidad tijuanense. Liliana nos va revelando a lo largo de 7 capítulos los puntos en contacto de 2 lenguas dinámicas en un mismo espacio configurado como una región, Tijuana-San Diego. A través de un paradigma translingüe cuyos hablantes recurren a códigos disponibles en sus interacciones cotidianas, lo que recuerda a Erving Goffman, el teórico del interaccionismo simbólico, en contraposición con el paradigma monolingüe, donde el bilingüismo se da a partir de 2 lenguas en contacto y que deja fuera la hibridación y el cambio de código. Esta perspectiva considera otros cruces como el económico, el cultural, el político, el comercial, el social y el ideológico, pero más allá de estas disciplinas puestas en marcha, la construcción subjetiva del sujeto aparece como centro de este estudio. En el capítulo 1 rescato la noción de fronteridades. Considero que una posición crítica de un estudio, en este caso lingüístico, rebasa las posibilidades etnográficas para bordear ese centro monolítico de la peligrosa palabra sistema. En este estudio se rebasa el enfoque de región y sus componentes que la delimitan como tal: flujo migratorio, intercambio económico y la relación laboral, que conllevan a la presencia todavía materialista de 2 contrarios, patrón y trabajador, que yo ubico como el sistema y el consumismo como patrones del capitalismo neoliberal. Este estudio es una posición actual donde los hablantes van a ocupar el papel de constructores de la lengua a partir de sus recursos disponibles. En el capítulo 2, las subjetividades que se configuran a partir de las redes sociales, este neocapitalismo aparece como el monstruo que nos vigila interpretando nuestras emociones en la interacción virtual. Lo interesante aquí es cómo la subjetividad pasa de la presencia cara a cara a la intermediación de la tecnología, las subjetividades en la red y las industrias culturales. En un estado de la cultura, las emociones no están ausentes de su abordaje. Los límites de ese trabajo trastocan la construcción de la subjetividad como la interacción fronteriza en el marco de las políticas neoliberales. Las emociones así configuran nuestras formas de expresarnos. La instrumentalización de las emociones opera a favor de una racionalidad económica, menciona Lanz. Se estudia este fenómeno desde los antecedentes biologistas e interaccionistas, pero el enfoque es sociocultural y económico para destacar la movilidad de las emociones en campos políticos económicos. En este término es amplio porque atraviesa distintas disciplinas que han intentado esclarecer todos los modelos interaccionistas, culturales y cuerpo a cuerpo que implican la presencia del sujeto en su cultura, con los recursos teóricos metodológicos de Guattari y Roldi, cultura y valor, en campos de poder, y Gilberto Jiménez, como las industrias culturales, hasta Castells en la industria material. Esta travesía para considerar el discurso que se construye en Internet de manera objetiva y transterritorializada, dice Lanz que la idea de Internet como un todo abarcador, así como la noción de globalización,
esconde e invisibiliza brechas de desigualdades en todos los ámbitos y cuestiona la calidad global a Internet por sus limitaciones en zonas geográficas determinadas y excluidas. En el capítulo 3 habla de las emociones y estas construyen hábitos. El término de performatividad es introducido para legitimar lo que Bourdieu llama campo y hábitus, a la relación de lo que una lengua produce en un campo, más allá de declaraciones supeditadas a la palabra. Esta posibilidad otorga a la autora de poder generar un discurso interactivo que pasa de campo en campo, en donde la repetición legitima el acto del habla debido a la condición morfogenética de la cultura. Es la repetición la que legitima el uso y desuso de la palabra, porque también hay una cierta plusvalía del lenguaje a fuerza de repetición. A las palabras se desgastan por la usura, dice Derrida. El libro está organizado de manera didáctica. Su estructura en introducción, desarrollo y conclusiones en cada capítulo permiten la asimilación de los conceptos teóricos que abundan por ser esta una investigación que integra los elementos tanto cualitativos como cuantitativos. Su marco de referencia trata de posicionar la lengua como un elemento de potencia y el bilingüismo como una práctica que se orienta hacia las fronteras y los límites del lenguaje. En ese sentido, lo comercial hace que emerjan las posturas culturales de hablantes de regiones y que propician la necesidad de poner a operar determinadas habilidades comunicativas y que construyen comunidades a partir de los usos que se hagan con el lenguaje y sus posibilidades performativas. La claridad de los conceptos, las gráficas y porcentajes ofrecen un enfoque objetivo y un panorama estable en términos sincrónicos de una lengua o para la consulta de este libro como documento de fiabilidad para los interesados en el tema. Las extensas citas y su uso constante a lo largo del desarrollo del tema colocan este documento en un nivel argumentativo, por lo que podemos identificar un marco teórico, conceptual y metodológico que respaldan la veracidad del estado actual de nuestra lengua cuando se encuentra en condiciones de contacto. En el capítulo 4, el estudio etnográfico que nos presenta Lanz no escapa a esa construcción metodológica del sujeto a partir de mecanismos cuantitativos que corren el riesgo de limitar la exploración de las subjetividades, privilegiando peligrosamente, creo yo, al sujeto frente al lenguaje. El primero porque al seleccionar el material disponible, y el segundo, el lenguaje atañe a perspectivas sincrónicas que sin embargo revelan condiciones subjetivas que confirman al lenguaje por delante del sujeto. El lenguaje así revela un sujeto hablante víctima de sus propias emociones con su selección lingüística como consumo. El hablante se ha construido así parte del juego de la política neoliberal. En este capítulo vemos la comunicación como producto y proceso para pensar la relación entre acción y discurso, las emociones en una comunicación translingüe, el uso de dos o más lenguas en una misma conversación y la comunicación multirecursiva y multimodal a través de una etnografía virtual por Facebook. Creo que esta es la parte fundamental de los hallazgos de Liliana Lanz, el hecho de usar la herramienta de Facebook no solo como un recurso didáctico, sino como una forma de aprovechar la espontaneidad del uso mismo, y eso es por sí mismo aprovechar esta subjetividad que se produce en el encuentro en línea, las subjetividades que forman comunidad materializadas en el intercambio a distancia, el hecho de medir la espontaneidad en un espacio de interacción performativo donde los hablantes actúan moderadamente arroja datos más allá del concepto de dos lenguas, entre otros grados de inhibición y espontaneidad. Tal es el alcance de esta etnografía virtual. En el capítulo 5, el uso de la lengua. El inglés, por un hablante del español, creo que coloca a la lengua capitalista por encima de la lengua nativa, si se puede hablar en estos términos. La idealización mediante el consumo cultural y la conceptualización de las experiencias otorgan a un hablante fronterizo las dimensiones de consumista. La vitalidad del inglés en este espacio fronterizo se debe en gran medida al consumo comercial y cultural de productos estadounidenses por hablantes fronterizos. Este capítulo demuestra esta afirmación con amplias gráficas y cuadros que reflejan la interpretación de las entrevistas y la etnografía virtual y las encuestas propuestas en el método de investigación. El uso del inglés alterado con el español y su contexto y circunstancias en las que se prefirió el uso de ciertas palabras del inglés frente al español. Contar cuántas palabras dice en inglés dependiendo del contexto y circunstancias en las que se prefieren frente al español proporcionan a la investigación los datos necesarios para el análisis de un discurso bilingüe y sus implicaciones emocionales, afectivas y comerciales, además de culturales en el uso corriente de una lengua de consumo fronterizo.
En el capítulo 6 se revelan el peligro de las clases sociales y la tendencia y la latencia de un estudio clasista por la muestra que se toma. Me refiero a la frontera como límites espaciales rotos por el Facebook. Suele ser violenta la aspiracional con la sola presencia amenazante de un país que vigila de cerca. Esa cercanía se diluye críticamente por el tipo de muestra seleccionada. 5 años como mínimo de residencia en Tijuana, contar con visa y usar el inglés en su comunicación directa con otros hablantes del español eran las características de los estudiados. Este apartado parece recordarnos la peligrosa máxima, eres lo que consumes. Es interesante cómo las palabras posteadas acompañadas de hashtags, emoticones y memes son analizadas por la autora para obtener información de quien las emite y demostrar con ello el impacto que tiene la sociedad de consumo. Esto es revelado a partir de las muestras analizadas en publicaciones en Facebook de 50 usuarios que usan el inglés y el español en sus mensajes. Personalmente acompañé la lectura de la interpretación volviendo al ejemplo y cada uno en sí mismo es un análisis discursivo que acompañan este libro con tablas y gráficas y datos interpretados a partir de experiencias vividas. Liliana Lanz da cuenta de la apropiación cultural que se da en Tijuana mediante el consumo de productos culturales y de entretenimiento estadounidense. Es revelador, cito, que el contacto mediático con el inglés ha sido más determinante que el contacto geográfico con Estados Unidos cuando se trata de la adquisición de la lengua. Llama la atención la idea de la derrama lingüística que Liliana Lanz identifica en el efecto de cercanía geográfica, que permite que señales de televisión y radio permitan el flujo continuo de manera gratuita entre los hablantes fronterizos que no tienen otras regiones del país. Creo que esta investigación, al ser un estudio de interpretación de datos cualitativos, siento que en ocasiones deja a un lado lo que los hallazgos van mostrando como la idea de la derrama lingüística. Las marcas de tijuanidad que tienen los hablantes del contacto fronterizo con respecto a otras regiones mexicanas, así como el hecho de una comunidad que coexiste entre dos mundos dispares y que se produce entre esas dos lenguas de contacto cuyos hablantes son esa muestra que Liliana estudia y que parece ser muy particular incluso con respecto a otros habitantes de la misma frontera con opciones diferentes por el hecho de no contar con visa o simplemente con internet o no saber hablar inglés. Si creciste con la televisión en inglés y cuyas únicas opciones en español eran el canal 12 y el 6 en los años 90, es más probable que te identifiques con esta muestra. Creo que las condiciones en las que se da esta comunidad de la que Liliana Lanz habla saltan a la luz en ciertos hablantes con ciertas condiciones y que se puede asumir como una generación poco estudiada. La muestra sin duda es uno de los atractivos de este estudio, amén de la técnica muestreo, como la entrevista virtual y su metodología de abordaje por texto. Finalmente, en el capítulo 7 se estudia la metáfora del poder en la incomodidad y la desigualdad. La necesidad del inglés se ha infiltrado en la vida de los tijuanenses al grado de ser una marca de estatus para quien lo domina. En este análisis, Lanz nos presenta el significado que los hablantes tienen de sí mismos y su relación con él. Como conclusiones, lo transfronterizo no implica cruzar al otro lado, dice la autora. Creo que esta metáfora a la que llega Lanz perpetúa la relación de poder de una lengua espacial. No cruza el hablante, fuera de la mediación neoliberal fuertemente relacionada con el consumo a la otra lengua. Este libro coloca a la autora como una de las precursoras contemporáneas de las redes sociales para acá, propuesta del análisis del discurso cuando en el habla fronteriza se ponen dos lenguas en contacto. Cuando la semiología asimiló el estudio de la lingüística como uno de los sistemas de signos e incluyó otros sistemas de comunicación, podremos colocar este estudio desde otro enfoque, más allá de lo lingüístico, porque suma elementos paralingüísticos, estéticos, estilísticos, retóricos, entre otros. Entendida como un código de comunicación social. Por su poder performativo, la incorporación del uso de los emoticones y otros sistemas de señalizaciones, la lingüística se deslinda de la tutela de este tipo de evoluciones, quedando más cerca de la ciencia de los signos en el sentido de Sanders Peirce. Finalmente, creo que estamos frente a una obra de estudio obligado para quienes quieran hurgar en la identidad del tijuanense, pues qué más revelador puede ser la identidad de un hablante cuando se estudia desde la puesta en escena de sí mismo, frente a su código lingüístico de representación que lo revela como habitante hablante de la frontera norte de México, cuya región se configura en su propia habla. Muchas gracias. Wow, muchas gracias. Es literal la primera vez que me leen o leo o escucho un texto
con un lenguaje y un abordaje académico sobre mi texto. Ajá, entonces eres el primero que escribe así de mi libro. Sí, por favor, muchas gracias. Y pues, spoilers. Ya, les dijo todo lo de los capítulos, ¿no? Spoiler alert fue lo primero que debiste. Muchas gracias, está padrísimo. Y hay varias cosas que dijiste que, pues ya, ¿no? Ya me estás reclamando, Iván, no. Por ejemplo, lo voy a abordar más tarde, pero de que quedó como un estudio clasista, sí. Pero un matiz nomás, no fueron sujetos que contaran con visa, ese aspecto no estaba, pero que sí vivieran aquí en Tijuana, al menos que tuvieran unos 5 años residiendo aquí, y que usaran el inglés y el español alternándolos. ¿Y cómo iba yo a saber que lo hacían? Pues mediante sus publicaciones en internet, en Facebook. Ahí yo tenía como la evidencia objetiva de que lo hacían. Y ya al acercarme con ellos les preguntaba si tenían visa o no. Y ahí fue el detalle. O sea, como que yo no sabía que al meterme con un criterio de hablas inglés o no, o te sientes cómodo con el inglés o no, yo ya estaba pisando terreno clasista. No, pero sí, o sea, eso ya es un grande hallazgo. Que bueno, ya lo habían manejado otros autores de una manera, por otros abordajes diferentes, que ya nos habían intuido, por ejemplo, desde el Colegio de la Frontera Norte, que el contacto con el inglés aludía más a clase social que a proximidad regional. Pero eso fue en un estudio del 82, una encuesta que se hizo en 5 ciudades, 2 fronterizas y las otras del resto de la República, pero que eran turísticas. Entonces ahí se notaba, la propuesta que hizo Bustamante es que sí había algo de clasismo ahí, pero pues como que no se le dio continuidad a esa idea. Y creo que yo estoy de alguna manera abriendo con eso, porque también tiene repercusiones sobre algunas de las políticas institucionales que tenemos. Por ejemplo, pues todos para titularse necesitan acreditar el inglés, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso a nivel institucional? Y entonces, ¿qué brechas de clasismo tenemos a fuerzas que romper para lograr eso? No le digan a David Toledo. Pero ya sabe, ya me leyó. Pero es algo importante, ¿no? Ver estas políticas educativas de manera crítica. ¿Qué estamos impulsando mediante la norma de que todos tienen que aprender inglés? Cuando los que sí terminan aprendiendo inglés es bajo ciertas condiciones bien específicas, además de que les dieron clases de inglés desde kinder ahorita, ¿no? Desde la primaria y secundaria. Ok, cuando yo empecé con este estudio, bueno, hace rato hubo una plática de las tesis, y pues yo moría por decir, pues las tesis, esta también es mi tercera. Es mi tercera tesis. Yo desde la licenciatura yo quería hacer una tesis sobre cambio de código, ¿no? Era mi idea, pero no me fui por ahí porque como que no había académicos que me pudieran ayudar, y de hecho había estudios anteriores que se habían hecho muy próximo al año que yo me estaba saliendo, que sugerían que no había mucho ahí, que no había mucho que encontrar. Entonces como que la tendencia, los académicos que me contactaban era como, no estudies eso, estudia otra cosa porque alguien ya lo estudió y no encontró nada. Y bueno, entonces no lo hice de eso, lo hice de otra cosa, lo hice de una novela que me encanta, pero me quedé con la espinilla. Y la razón por la que me quedé con la espinilla y sí me quedé como conscientemente de esto es algo que quiero hacer y lo voy a hacer, fue algo muy tonto, pero estoy segura de que ustedes se pueden relacionar. Estando en la universidad, pues allá salen los ligues y así, los escritores, los que te leen poemas, así, ¿no? Entonces había uno que me empezó a chatear conmigo, y todo era en español, ahí de que las minificciones, que es... Bueno, ya llega un momento de la plática cuando ya me quiere como, bueno, pues me gustas, hacemos algo, y así como, obvio no, yo tenía otro novio, que ahora es mi esposo, por cierto.
Pero cuando hizo eso, venía hablando en inglés, venía hablando en español y cambió al inglés para decirme algo así como I love you, I like you, quién sé qué. Y yo, ajá, ahí está, lo que venía pensando es cierto. Perdón, no, pero voy a tomar captura y lo voy a guardar como mi primera evidencia, ¿no? Entonces ahí como que se me quedó como, es que hay algo aquí, o sea, la gente no nomás cambia del inglés y al español porque sí, y yo sí pensaba que era por emociones, pero ya en la maestría, que fue en Guadalajara, llegué con ese tema del cambio de código. Les dije, no, pues que yo quiero estudiar esto, ahora. Y me dijeron lo mismo, uno, no estudies eso porque no se ha encontrado mucho. No porque no se hubiera hecho, sino porque ya se había hecho y no se había encontrado mucho en Tijuana. Y la segunda, ¿por qué lo quieres hacer en internet? O sea, en internet la gente escribe mal. Eso no es lenguaje, eso no es lingüística, eso ya es gente haciendo con la lengua. Y yo, era 2009 cuando yo entré a la maestría, ¿no? Lo terminé la maestría en el 2011 y yo como, pues en internet hay como la mayor manifestación del lenguaje del mundo, o sea, ¿cómo fregados no la vamos a estudiar? Y bueno, le seguí. Pero ahí yo lo que hice fue desde el abordaje del cambio de código. O sea, un paradigma monolítico estructuralista, viene desde el estructuralismo, donde te hace pensar en una lengua como un sistema unitario, que es el español, con sus fines delimitados muy claramente de otras lenguas, y está el inglés. Entonces, tomar ese tipo de abordaje me llevó a hacer como clasificaciones de, mira, los cambios son acá a nivel palabra y acá son a nivel oración y bla, bla, bla. Entonces esa es como una taxonomía de cambios y no me llevó más allá. Tan así en ver el cambio que no me di cuenta de que en ese primer corpus fue con, no me acuerdo cuántos usuarios fue, creo que fue 50, pero en Twitter. Fueron tweets que estuve capturando. Entonces, al hacer yo mi taxonomía, yo ignoraba o hacía a un lado los cambios de código que eran por películas, que eran por canciones. O sea, porque si es que esto no es cambio de código, esto es la cita del entretenimiento. Entonces, o sea, era un mega gran vacío. Yo nomás lo hice al lado porque el abordaje teórico me llevaba a esa vía y yo no veía más nada. En el doctorado iba yo igual, cambio de código, cambio de código. Pero pues tuve la suerte de contar con unos lectores y lectoras de tesis muy, muy buenos. De hecho fue ya bien avanzado el proyecto, bien avanzado, yo ya iba como a la mitad, que me pusieron una lectora de tesis que venía de España. De hecho nunca vino para acá, o sea, siempre estuvo en España, todas las sesiones eran en línea. Y me dijo, ¿pero por qué cambio de código? Eso ya es bien viejo. Aquí ya se empieza a hablar de translingüe. ¿Por qué no te vas sobre ese abordaje? Y yo, ¿qué es eso? Translingüe. Aquí nunca lo había escuchado. Y aquí lo más chistoso es que tenemos como este fenómeno multicultural megadiverso y todos los abordajes teóricos que se habían hecho aquí eran desde ese enfoque. Entonces, pues para mí mi universo estaba como muy reducido y yo como, no, eso no. Y ya, pues le dije, ay, claro que sí, a ver, propónganme textos. Y fue así, se me abrió el mundo. Y el abordaje translingüe fue reconocer que eso de que las lenguas sean reconocidas como una lengua aquí y una lengua acá es algo bien artificial. O sea, en la vida real eso no se da, no hay límites precisos entre una lengua y otra, desde el hecho de que evolucionan, pero también desde el hecho en que a los hablantes no les importa si hay límite entre una y otra. Si ellos conocen los elementos, si ellos conocen los recursos, los van a usar. ¿Por qué? Porque pueden. ¿Y por qué? Porque se quieren comunicar. Entonces ahí como que fue groundbreaking para mí y dije, a mitad de proyecto dije, va, cambio de abordaje. Tirar páginas y páginas a la basura, tirar prácticamente toda la teoría que dice que me iba a servir de mi tesis de maestría a la basura. Nada de eso sirve, ahora me doy vergüenza, así como chales, o sea. Porque mis estudios de cambio de código son hasta la fecha los que más son citados. Han sido citados en todos lados, by the way. O sea, no en todos lados, o sea, me refiero, hay otros países del mundo en que siguen citando eso, pero como cambio de código, yo, bueno, pues apenas salió ¿no? Y van a ver que me contradije completamente, pero pues no, ahí está.
Y bueno, como ya dijo Julián, pues fue un estudio de 50 personas residentes en Tijuana, y pues yo espiándolas desde Facebook. Notarán una tendencia, o sea, estos eventos los hice prácticamente igual, espiando por Facebook. No, muchos de los asistentes me preguntan así como, ¿de dónde los conoces? No los conozco. Los que venían aquí yo no conocía a nadie. Los que vinieron ayer yo no conocía a nadie. Pero ¿qué hice? I researched. Me puse a buscar quién es quién, a buscar en Facebook, a buscar en sus redes, a preguntarle a personas, a gente, oye, ¿de dónde? Y pues se logró un gran elenco acá, pero fue similar. Hice como por bola de nieve la investigación para reunir a estas 50 personas. Unas sí las conocía, pero muchas otras no. Y pues me puse a ver, ¿no? Y ya desde este abordaje, pensando en el translingüismo y ya no el cambio de código, empecé a notar que cuando hacían los cambios de código mencionando entretenimiento, poniendo las canciones, los nombres y eso, pues que no era de a gratis, o sea, que no era nomás que lo mencionaban, sino que estaba imbricado en lo que estaban diciendo, que venía incluso permeado de sus emociones, o sea, que sentían desde lo que consumían. Entonces tenías tweets así como, ay, me siento tan... Alguien así como, ay, fui al Starbucks y se metió una paloma y sentí como si pudiera atrapar un Pokémon, ¿no? Un Pidgey, obvio. Entonces, era como, ¿cómo ves algo tan así? O sea, una paloma, y lo relacionas directamente con algo que viste en la tele, ¿no? Igual como, de hecho al rato viene una que fue sujeto de estudio, y ahí puso un tweet como, logré level unlocked, logré hacer tortillas a mano. Entonces, es como este logro de la vida a partir de la lógica de algo del videojuego. Y eso no era como, algo random, estaba en todo, o sea, casi todos los usuarios hacían eso. Entonces el entretenimiento se imbricaba en cómo veían la vida cotidiana, en cómo sentían y obvio en el inglés. Ahí en el libro pues ya pongo como los cambios de código, obviamente no lo usan solo para entretenimiento, pongo otras cosas, lo usan también para decir muchas groserías. Para el amor, para el cariño, emociones así padres. Y en el de groserías, que quiero hacer un estudio próximo sobre eso, enfocarme nomás en eso, curiosamente no las usan tanto para insultar en el inglés, sino para otras cosas y de alguna manera complementaria con groserías en español. Y las palabras de amor y cariño también de manera complementaria con español. Eso también luego otro estudio quiero abordar, aunque sean como decías, bueno, lo estadístico y los datos y las gráficas. Sí, me encanta, pero es que yo lo que encontré con los datos duros, yo lo que encontré con el Atlas T es convencerme de que mi intuición estaba bien. Porque una cosa es abordarlo desde la intuición y lo vi aquí y acá, pero el dato duro, tenerlo estadísticamente ahí y en Atlas T con todos los códigos que te dan la razón, eso es como, sí, no, I wasn't, o sea, no estaba yo del todo perdida, lo que yo encontré sola aquí está, ¿no? Entonces eso me da paz, pero a otros los espanta mucho. En otra presentación del libro, ojalá no me vaya a ver, alguien de literatura pues presentó y estaba ofuscado por las gráficas y la estadística. Decía, este libro es de lingüística, tiene muchas gráficas, tiene mucho dato duro, tiene muchas estadísticas y yo. Pero él no lo decía como algo padre, lo decía como algo intimidante y que él esperaba algo así más literario y toma las gráficas y así. Y luego llegó otro, yo trabajé en el INEGI, me encantan las primeras páginas de tu libro. Y yo, pues hay un poco para todo. Hay mucho chisme, hay chisme delicioso en este libro. Lo que a mí más me gusta son los testimonios de las personas a las que entrevisté. El chisme, la tabla. Sí, tablas de 3 hojas, así. Pero también hay fotos de la Toys R Us. De hecho, la parte de la foto de la Toys R Us es mi parte favorita del libro. Porque hablo sobre eso del consumo y lo que fue crecer en los 90 y todo eso, y pues está curadilla.
Pero bueno, organicé un evento y veo que ya se empieza a acabar el tiempo, entonces preguntas. Bueno, me interesa, ¿no?, a escuchar cuáles son sus inquietudes, probablemente algo de cómo es hacer una tesis, cómo es hacerla libro, o no sé. Ahora sí cedo el espacio. Allá atrás hay una pregunta. Hola, Liliana, mencionaste el término de translingüismo, es precisamente, me llama mucho la atención porque creo que yo ya también lo había ¿Se apagó? okay. No, ya. Bueno, la pregunta es concreta, pues en ese sentido. ¿Hay ahorita todavía esta rama o una investigación, digamos, todavía más reciente, o sea, además de tu trabajo, pues específicamente, sobre eso de translingüismo? Porque, perdón, te lo comento porque muchos de los como controversias o incluso digamos, el estado de la cuestión en torno a lingüística tiene que ver con eso también, las cuestiones de inclusión, por ejemplo, lenguaje inclusivo, todo eso, o sea, que incluso la RAE es como esta gran institución que de alguna forma sigue manteniendo conservadoramente, ¿no?, la lengua, y pues aparte agrégale esta cuestión de translingüismo como cómo se pierden o dónde están precisamente esas fronteras de la identidad cultural, que es la primera, en la lengua, ¿no?, en ese sentido. Perdón, creo que me fui muy largo, pero no sé si nos puedes decir un poquito sobre ese concepto. Muchas gracias por la pregunta. Fíjate que a mí cuando la lectora me dijo esto del translingüismo, yo así como, otro neologismo. O sea, otra palabra que le agregamos un prefijo y luego trans, y dices, híjole, o sea, ¿en qué problema me estás metiendo? Pero el prefijo trans es tránsito, o sea, es ir de aquí para acá. Y ya que me metí, pues dije, bueno, ese concepto viene más desde la pedagogía, como una propuesta a ver eso que hacen los estudiantes de usar la lengua de forma libre. Es más que pensar en lengua, es como pensar en recursos semióticos. O sea, herramientas que tú tienes para comunicarte, no nomás las lenguas, sino los emojis, referencias de cultura popular, estas frases de entretenimiento que uno lanza, ¿no? O por ejemplo en línea usar el GIF, el video, la imagen, a eso se refiere con el translingüismo. No estarte preocupando por, es que esto es una cosa y esto es otra, sino sencillamente las personas usan todos los recursos que tienen para la comunicación y no hacen distinción. Entonces, a veces, por ejemplo, usan el inglés, a veces usan el español. Es más, el texto de Elma Correa, el que vimos el lunes, es un texto que cuando tú lo lees tiene de todo, tiene inglés, tiene español, tiene los diálogos. Ahí no le vas a preguntar a Elma Correa, oye, ¿y la RAE qué dice de que hayas cambiado de...? O sea, no, it's not about that, y no me disculpo por mis cambios, por cierto, así hablo yo. De hecho, por eso empezó, porque hablo así. Y la RAE, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, creo que sí se puede aplicar desde este abordaje. O sea, si tú te aprendes las reglas o te aprendes de alguna manera las recomendaciones del lenguaje inclusivo, se convierte en un momento en que lo puedes usar o puedes no usarlo. O sea, es como recurso semiótico, decides si lo usas o no, y si lo dejas, lo pones. Es más verlo desde el proceso de interacción que desde el producto o que desde el objeto como lengua, sino desde la interacción de qué pasa cuando yo uso los mecanismos del lenguaje inclusivo. Estoy negociando, me estoy adaptando, estoy tratándome de poner en un terreno político. Eso es lo que ve el translingüismo, como proceso de interacción, y no en sí como el texto, como haría la RAE, pues aquí el texto, mira, no. Es definitivamente otro abordaje que también tiene implicaciones metodológicas, obviamente teóricas y conceptuales, pero metodológicas también. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo aprovecho que estoy aquí de moderador. Fíjate que, bueno, por un lado, dos cosas, una curiosidad y una cuestión más de carácter teórico o metodológico. Comienzo por la parte académica.
trabajas la idea de la transición, del cambio, ¿no? Finalmente, como una categoría general. Y me llama mucho la atención, digamos, que esto lo estás vinculando no solamente con un aspecto lingüístico, ¿no? Sino también con una cuestión, digamos, de diversión. Y pienso sobre todo en la idea del transmedia, ¿no? Es decir, todas estas reflexiones que vienen de la teoría de la comunicación, pensando en autores como Carlos Escolari, que trabaja esa categoría transmedia, que tiene que ver cómo los públicos consumidores se apropian desde la vida cotidiana de los contenidos mediáticos que vemos en internet, en el cine, etc. ¿Trabajaste esa categoría para este estudio? ¿Lo tuviste presente? Porque, bueno, obviamente eso es algo muy nuevo, ¿no? En los estudios de teoría de la comunicación. Sí, fíjate que no abordé transmedia, pero tiene todo que ver con translingüismo, tiene todo que ver, o sea, va precisamente por ahí. Y yo sí abordo precisamente, como en redes sociales, me voy por la etnografía, pero también cómo las personas usan sus recursos semióticos de todas estas múltiples modalidades ahí. Y luego, como decía David Crystal en su primer libro, que se enfocó en Internet Linguistics, 2011, que fue cuando terminé la tesis de maestría, es que dice, es que llega un momento en que lo que haces en línea permea la realidad y viceversa. Entonces estas cuestiones de hablar en la vida cotidiana y ya estás queriendo casi insertar el emoticón o es decir, hashtag esto. Y es como, o LOL. El típico caso emblemático fue el LOL. Empezar a usar LOL como si no fuera un acrónimo, sino así como. Entonces eso pasa y eso va a seguir pasando en la medida en que conocemos los recursos y sencillamente lo usamos. Pero sí, eso de transmedia tiene mucho que ver con este tipo de abordaje, pero yo ahí no lo exploré. El estudio lo realicé entre 2014 y 2018. Entonces algunas cosas todavía se andaban, ¿no? Eran emergentes, ¿no? Exactamente. Sí me llama la atención también, digamos, este protagonismo de España, ¿no? Porque justamente la categoría la construyen allá. Y bueno, mencionas a Manuel Castelo, no sé si era Julián, pero bueno, me parece que eso es interesante. Y la curiosidad, oye, bueno, por un lado felicitarte por el libro, porque el sello de UABC pesa mucho, pero me parece más que pesa más el de McGraw-Hill. ¿Cómo conseguiste que se hiciera esa edición interinstitucional? Porque pues no es fácil, ¿no? Y eso te garantiza pues más distribución, más visibilidad. No es común en la UABC que cuando nos publican libros vaya por este tipo de acuerdos. Ay, muchas gracias. Fue un golpe de suerte. Claro. Así, pum, pero un golpe de suerte, así. Miren, acá, les voy a decir cosas. Yo trabajaba en una empresa muy importante en la ciudad, es Caliente. Me corrieron de Caliente, por cosas, porque no soportan. Me corrieron el 9 de septiembre del 2019. Y yo estaba como, nunca había estado yo sin trabajo, obviamente nunca me habían corrido, pero estuvo muy bien porque me liquidaron con mucho dinero, que de hecho contribuyó a que aguantara la pandemia. Pero bueno, pues yo estaba como, ¿qué voy a hacer? Me meto al internet y salen dos cosas. Al día siguiente, que estoy toda histérica porque me corrieron, sale el concurso de plazas, ¿no? El que siempre sale en septiembre, de hecho, pero pues apenas yo me estaba enterando que era septiembre. Sale el concurso de plazas de UABC, concursé ahí, y el del libro universitario. Esos mismos días. Entonces tuve como la atención plena de, hey, no estoy haciendo nada, voy a hacer eso. Y dije, ok, libro universitario, sí, ¿por qué no? Hay que hacer algo con la tesis. Y venía ahí para publicar tesis. En esa convocatoria era, si haces tesis, nomás saldría digital. Si lo quieres libro impreso, tendría que ser libro de divulgación. Y yo, no, yo quiero libro impreso. Voy a rehacerla, dije. Voy a hacer la tesis, adaptarla como un libro, ya meterle más de mi cosecha, atreverme más porque no habrá, según yo, comité acá. Claro que sí hay. Pero me dejaron. Y ya. Entonces fue el concurso 2019. Lo envié. Tarda mucho. Oh my God, cómo tardan estas cosas, o sea. Bueno, pues se viene la pandemia y yo pensé, ching, pues esto ya valió, ¿no? Pues no, pues me dijeron, sí se va a publicar tu libro, o sea, sí te escogimos,
te van a leer unas personas, tienes que corregir, fueron muy favorables los comentarios, corregí, y aprovechando, claro, que metí más páginas, quité, o sea, aproveché para hacer otros cambios y lo volví a enviar. Pasó otro año, no supe nada, hasta que ya dije, ay, ya me anda, o sea, ya, mandé un correo a la editorial, oigan, me habían dicho ustedes que como para esta fecha yo tendría noticias y nada. Ay, estimada, muchas felicidades, la razón por la que no te hemos dicho nada es que establecimos vinculación con McGraw-Hill, es la primera vez en la historia de la editorial del UABC que establecemos contacto con McGraw-Hill y tenemos toda la selección de libros que no sé cuántos seleccionan, sí son varios, o sea, son como 50 y tantos, o sea, sí son varios. Y de esa muestra nos reunimos con McGraw-Hill y escogimos 3 para publicar con McGraw-Hill, lo cual implica que será impreso y en las bibliotecas, en las bases de datos de las bibliotecas del mundo. Y yo, ¡ah! ¡Wow! Y entonces, cuando no, pues como un año más, porque estamos definiendo, ¿no? Y yo, ok, no, pues, tárdense lo que gusten, ¿no? Y así fue un golpe de suerte. Y pues somos los primeros libros en esta vinculación McGraw-Hill-UABC. Y pues estoy muy contenta. A ver hasta dónde llega. Acá. ¿También acá? El micro, no sé quién lo hace. Está hasta allá. Ok. Pero acá hay manita. Es que, bueno, la participación era para acá, pero pues muchas felicidades por su trabajo. He leído sus tesis, estoy casada con ellas, me encanta. Apenas estaba abrazando el cambio de código y entra lo translingua y es como que todavía hay como ese repelús. Pero quería preguntarle que como estudiante, al abordar estos temas en la tesis, ¿cómo enfrentó que pues su tema era algo novedoso? Y pues normalmente en las universidades pues se nos pide que haya tantos teóricos, que haya mucho a lo que trabajarle, que ya haya antecedentes más que nada, y pues es un trabajo que a muchos nos está costando. Y también como segunda pregunta rapidísimo, ¿cómo le fue con su metodología a abordar las redes sociales como método para estudiar a sus hablantes? Ok. La primera pregunta, pues ser bien tercos, o sea, que no te afecten, ¿no? Ahí me dijeron desde la maestría, no investigues eso porque ya hay hallazgos y los hallazgos son nada, entonces pues no lo hagas. Y yo, no, yo estoy convencida, yo tengo el screenshot del I love you que me hizo entonces no, sí hay, ¿no? Entonces pues seguirle. Por un lado, o sea, soportar y si uno está convencido y tiene evidencia, tú nomás le sigues y, o sea, empiezan a abrir paso. De hecho, también hubo resistencia en la maestría porque el tema de las redes sociales era ultra novedoso, les digo, Internet Linguistics 2011. Y yo terca, yo no, sí. Esa es una característica, notarán. Lo otro era, la metodología. Pues es mucha prueba y error, ¿no? Porque de hecho en los libros de etnografía te dicen no hay un libro de recetas de cómo hacer etnografía. Tienes que adaptar el método al problema, a la población, al medio. Entonces, sí es tú tener como cuando quieres hacer un platillo, si tengo ganas de hacer algo, pero no sé, a ver qué ingredientes tengo. Ok, con estos ingredientes, si yo pongo esto y esto, pudiera funcionar, a ver, ¿va? Ahora, el mayor reto en esa metodología fue, sigue siendo, la ética. No que esté disponible en internet significa que lo puedes usar. O sea, tienes que ir con la persona y, oye, voy a usar esto, me dejas. Y yo, en este caso, muchos de los contactos eran mis amigos en Facebook o los amigos, o sea, contactos. Que yo tenga acceso a sus contenidos no significa que yo los puedo usar así nomás y ya, les tenía que preguntar. Entonces la cuestión de la ética sí, y también fue diseñarla yo. Tampoco había manual de ética, todavía sí había uno, pero eran como recomendaciones. Entonces también eso hay que pensarle, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Y si tienes miedo de que te vas a quedar sin sujetos, pues ni modo, o sea, te quedas sin sujetos, pero yo prefiero quedarme con sujetos que sí querían estar ahí
a quienes no. O sea, si era, y de hecho sí sucedió, una persona me dejó en visto, bueno, pues borro todas esas evidencias que tenía, se borran, o sea, no se usa, ¿no? Entonces sí, la ética es uno de los grandes desafíos y muchos no lo toman por ahí, se les olvida ese aspecto. Muy bien, una última pregunta porque estamos por terminar la hora. ¿Quién? ¿Acá? Acá. Supongo, no he leído el libro, pero supongo que usted escogió estudiar en la ciudad de Tijuana porque ha vivido aquí durante mucho tiempo. Pero ¿cree que haya algo que distinga a Tijuana de otras ciudades fronterizas, específicamente de ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, que la haga como que especial, por así decirlo, por encontrar una palabra para esta clase de investigaciones? Y también si cree que en caso de que se diera una investigación parecida en otra ciudad, podrá tener resultados diferentes o similares. ¿Qué tan diferentes o similares serían esos resultados? Me encanta esa pregunta. Yo creo que sí. Ese es un tipo de pregunta que me hacían en el Colegio de la Frontera Norte cuando traté de entrar. Me dijeron, ¿y por qué Tijuana? ¿Por qué no te estudias el habla de toda la frontera? Y yo, güey, espérate. No, le digo, hay una cosa que son los dialectos. Entonces, o sea, sí va a haber diferentes usos y diferentes cambios y diferentes cosas a lo largo de la ciudad. No vamos a pensar que el cómo se habla aquí en Tijuana se habla en toda la frontera. No. Pero aparte, y esto es algo en el libro, la ideología no es todo y el estilo de vida de cada ciudad también, y eso va a cambiar en cada ciudad. Entonces yo creo que se necesitan muchos más estudios. O sea, necesitaríamos ver la situación en cada ciudad por sí misma para luego poder establecer la comparación, porque yo sí creo que sería muy diferente. No he ido a Ciudad Juárez, no conozco, pero si en Ciudad Juárez tienen otro tipo de frontera, otro tipo de relación con el consumo, o si llegaran a tener animadversión frente a Estados Unidos o lo que sea, todo eso va a cambiar el panorama. Y no va a ser así, no es nomás porque está el inglés, no, depende de muchas cosas, factores de vida, la familia. De hecho, aquí está, y es algo así muy padre de que te pueden estar disparando el inglés en la cara todo el día, todos los días. Si no estás en las condiciones para recibirlo, no lo vas a recibir, no lo vas a aprender. Ese es uno de los grandes hallazgos que yo descubrí, yo no esperaba ese hallazgo, y que preocupa, porque el entorno de la educación no lo piensa así. El entorno de la educación es, si yo te estimulo de inglés durante todos estos años, lo vas a aprender, y es no, te tiene que apasionar, te tiene que enamorar, te tiene que llegar al cora, si no, no se va a dar. Pues el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje llega por el cora, el corazón, Bien, pues muchas gracias. Voy a pasar a entregar las constancias de las participaciones. La Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a la doctora Liliana Lanz Vallejo por su valiosa participación en la presentación de su libro titulado Mixed Fitness en Tijuana, Bilingüismo, Sentimiento y Consumo Transfronterizo, el día 19 de octubre en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, llevado a cabo entre los días 7 y 20 de octubre del año 2022 en las instalaciones de esta unidad académica. Por la realización plena del SER, firma la directora de la facultad, la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora. Muchas gracias. Y lo mismo para el maestro.